Hoy quiero iniciar una serie de videos que quizás algunos pueden considerar un poco dummies. Y ojo aquí porque dummies, como expresión anglosajona, no significa necesariamente tonto como de repente quizás conoces la serie de libros para dummies, sino que es una forma medio cariñosa de referirse a los novatos, a los no iniciados o a los principiantes en una materia. Sin embargo, a manera personal tengo que decir que espero que esta serie también nos ayude a repasar conceptos y quizás descubrir una nueva perspectiva de la terminología filosófica. Así que también lo digo por mí, porque creo que esto me motivará a afianzar conceptos. ¿Y para qué? Bueno, para revisar cómo y dónde está conectada cada cosa. Ahora bien, vamos a comenzar con el principal objeto de la filosofía, que es la idea. ¿Qué diablos es una idea? Las ideas popularmente se representan de forma gráfica mediante una bombilla, que es una metáfora, estimo yo, muy bella, porque relaciona el proceso mental con la luz. Alguien con una idea es alguien iluminado. El siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, en referencia a la ilustración, en francés siècle des Lumières, en inglés enlightenment. En español debería ser iluminismo, pero como ya todos sabemos que esto de la ilustración no le fue del todo favorable al hispanismo, pues le pusieron ilustración, porque su siglo no fue necesariamente el XVIII, claro está, sino que para la corona española su época de gloria se dio entre el siglo XVI y XVII, al cual se llama muy apropiadamente el siglo de oro. Pero bueno, este es otro proceso y quizás tema de otro video. Lo que queda claro aquí es que tradicionalmente se asocia las ideas, el progreso, los avances con la luz y por el contrario el estancamiento, las etapas trágicas de la historia con la oscuridad. Por ejemplo, se dice que la Edad Media fue una época oscura. Yo en lo particular no comparto del todo esto, pues considero que hubo mucho progreso en aquellas épocas. Por ejemplo, en las artes se inventó la notación musical, se erigió el estilo gótico, se inventaron los molinos de viento, el reloj mecánico, etc. Pero bueno, comparado a otras eras, pues bueno, la Edad Media no fue la más luminosa. Ahora bien, en otras esferas, la iluminación también está presente en las religiones orientales. El iluminado, en el hinduismo, en el jainismo, en el budismo, es un sujeto que alcanza una comprensión más profunda de su aquí y ahora. Es la mente en un estado puro de conciencia. Y sí, ojo aquí que este estado mental que profesan los orientales no es equivalente al de Occidente, pero sí que hay una noción inmaterial que existe independientemente de las cosas. Esto se puede encontrar en la definición de idea del diccionario Akal de Filosofía. Idea. En los siglos XVII y XVIII, cualquier cosa que le es dada inmediatamente a la mente cuando se piensa. La noción de pensamiento se toma aquí en un sentido muy amplio, incluyendo la percepción, la memoria y la imaginación, junto con el pensamiento en un sentido más estricto. El diccionario Akal es un poco vago, pero razón no le falta. Idea es cualquier cosa que le es dada a la mente cuando se piensa. Pero ¿qué cosa es idea en sí? ¿Una representación o una realidad? Bueno, esta es una de las más grandes preguntas de la filosofía, que nos remite hasta Platón y Aristóteles. Platón decía que las ideas existen por sí mismas, y Aristóteles decía básicamente que son representaciones mentales. Bueno, hoy estamos quizás un poco más de acuerdo con Aristóteles, pero también hay cosas por pensar. Por ejemplo, esto me pasó hoy día con mi esposa. Estábamos cocinando un pollo por ahí en la cocina y ella dijo, vamos a hacer comida peruana. Y yo digo, pero esto es imposible. El pollo y todos los ingredientes que tenemos aquí son argentinos, porque actualmente estamos viviendo en Buenos Aires. Y ella me dijo, sí, pero es la idea de la comida peruana. Otro ejemplo, ¿por qué pagas tanto por un ordenador Apple si es que la suma de todos sus componentes es objetivamente inferior a la competencia? Bueno, por la idea de la marca. O sea que en ambas situaciones detectamos que hay algo que existe al margen de lo material y en algunos casos no depende ni siquiera de la experiencia. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué es lo infinito o qué es la perfección si no lo hemos experimentado? Y bueno, yo sé que hay muchas críticas aquí al respecto y este no es un video para debatir acerca de esto, pero quería dejar sugerido que al menos el concepto de idea es algo que existe separado de la materia. Luego, y volviendo a la metáfora de la luz, otra referencia podría ser la misma invención de la bombilla eléctrica, cuya autoría, como no, es objeto de controversias. Pero popularmente se suele ubicar más a Thomas Alva Edison, que en realidad solo inventó el filamento de carbono, y con ello hizo que el artefacto sea comercialmente viable. Luego aparece Thomas Alva Edison en fotos como esta, con la bombilla como sinónimo de inventiva, de visión, de futuro.
A la sazón, Nikola Tesla también tiene una colección de fotos con una bombilla, reafirmando así su posición como inventor e ingeniero. Ambos, desde dos perspectivas distintas, uno más empresario, el otro más creativo, más espontáneo, tipos que han tenido ideas que transformaron el mundo y por tanto ideas brillantes. Y esto se hace más interesante aún cuando revisamos la etimología del término, el cual contiene de por sí la referencia lumínica. La palabra idea viene del griego idea, que significa forma o patrón. A su vez, idea tiene su raíz en idein, que significa ver. Con lo cual, en el sentido estricto, en la filosofía griega hablar de una idea era hablar de una forma visible o un aspecto formal de las cosas. Paradójico es, cuando hoy pensamos en una idea la asociamos con algo complejo, raro e incluso algo que atenta contra el mismo pensamiento o lo que colectivamente se cree que es el pensamiento. Sin embargo, idea es todo lo contrario, es iluminar el camino, es ver más allá, es clarificar el sendero. Es más, la palabra idea proviene a su vez del indoeuropeo weit, el cual está presente en casi todas las lenguas. Por ejemplo, en el sánscrito, Wei es Veda. Literalmente, Veda significa conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Es preciso preguntarse esto porque aquí hallamos dos grandes diferencias entre estos dos mundos. Porque para el oriental, conocimiento es el conocimiento interior. Las ideas vienen dadas por la meditación, por el detenerse, por el aislamiento. Mientras que para el occidental, el conocimiento está en el exterior. Las ideas para el occidental vienen dadas por la razón, por la lectura, la discusión, la experimentación. Como se ve, el tema es complicado porque puede darnos alcances contrapuestos e incluso metafóricos, porque ¿cuál es la idea de una idea? Y todo esto es posible porque las ideas son lo perfectamente inmaterial, están en todos los objetos y en ninguno a la vez. Y de allí lo tremendamente abstracto de decir que una idea es cualquier cosa que le es dada inmediatamente a la mente cuando se piensa. ¿Te imaginas que un chico en su examen de filosofía le preguntas ¿qué cosa es una idea? Y él te dice cualquier cosa? Bueno, yo lo desapruebo. Pero luego pienso y digo, bueno, la apruebo, salvo que me caiga mal, entonces no. Y de allí que cuando hay un malentendido, los humanos decimos, ¿qué idea tienes sobre tal cosa? Que es como decir, vamos a ver si es que esta idea que está en ti también está en mí, como para ver si es que nos podemos llegar a comunicar, o a evaluar qué hace que la idea sea tan distinta en determinadas circunstancias. Y ya para ir terminando, si buscamos una definición más amplia de idea, los remito al diccionario de filosofía de Ferrater Mora, donde se menciona: los múltiples significados de idea han dado lugar a varios modos de considerar las ideas. Tres de estos modos son particularmente importantes. Por un lado, se entiende idea lógicamente cuando se equipara con un concepto. Por otro lado, se entiende la idea psicológicamente cuando se equipara con una cierta entidad mental. Finalmente, se entiende la idea metafísicamente, o según los casos, ontológicamente, cuando se equipara la idea con una cierta realidad. Estos tres significados se han entrecruzado con frecuencia hasta el punto de que se ha hecho a veces difícil saber exactamente qué sentido tiene una determinada concepción de idea. Pensándolo bien, este video podría ser totalmente contraproducente en su intención de clarificar un concepto, porque como ves, hasta la misma noción de idea tiene más trasfondo que el que parece a priori. No obstante, si con algo tienes que quedarte es que idea es el acto más elemental del entendimiento, ya que implica simplemente conocer algo. En otras palabras, una idea es una imagen mental sobre un objeto, una situación o incluso algo imaginario. Y aquí quizás no hace falta mucho explicar cómo nos formamos ideas a partir del mundo físico, pero sí me gustaría que por lo menos consideres que éstas se pueden formar a través de la razón pura, es decir, que cuando las ideas no se gestan en el mundo sensible. ¿Puede ser esto posible? Sí, y no solo puede ser, sino que estas ideas parecen ser anteriores a todo. La otra vez lo expliqué mediante este gráfico, preguntándote ¿qué te hace creer que todo lo que observas es real sino la misma idea de que lo que observas es real? Y ya para terminar, de colofón tengo que decir que frente a las ideas tenemos básicamente dos posturas. Primero, el idealismo, que sugiere que las ideas tienen o más peso que todo lo demás o son el todo de la realidad. Y en segundo lugar tenemos el materialismo, que son quienes niegan la primacía de las ideas o las subyugan a la experiencia. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir para comenzar esta serie de Diccionario de la Filosofía. Espero que te haya gustado y vernos en una próxima oportunidad. Per aspera, a la